Bueno, chavos, continuamos con la seguidilla de videos que estamos utilizando durante esta pandemia del coronavirus. Y en este caso nos toca trabajar un poquito con la idea de dilatación. Vamos a tratar de no hacer muy pesadas las ideas. Voy a tratar de hacer un poquito rápidas cada una de las situaciones y los ejercicios. Así que pues les recomiendo que vean una y otra vez los videos con tal de trabajar y entender un poquito estas fórmulas porque son un poquito más complicadas, ¿no? No tanto, pero sí son un poquito más complicadas que las anteriores. Entonces vamos a prestar un poquito de atención. La idea de dilatación, jóvenes, viene acompañada de la idea del calor y la temperatura. Cuando el calor aumenta, cuando la energía cinética de los cuerpos aumenta, también aumenta obviamente la temperatura. Ya habíamos hablado de estos dos conceptos. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense ustedes, ¿qué será? Que todos ustedes están en un salón y los meto a todos ahí en un grupito. Vamos a poner un pequeño grupito por acá. Imagínense que está aquí y pongo a cada uno de ustedes aquí adentro ocupando un espacio. ¿Sí? Todos ustedes van a ocupar espacios. De repente se me ocurre meter a los del cuarto C que no están agrupados aquí en este grupo y empiezan a llenar todo de tal forma que se llena el salón por completo, ¿no? Y aquí está una pequeña puerta, ¿no? Vamos a ver, imagínense que está lleno, ya me cansé de poner puntitos. ¿Qué es lo que va a suceder? Imagínense que aquí estando todos, de repente a uno de ustedes se les ocurre, como por lo general pasa, vamos a dar nombres por ahí, no, mejor no, porque se va a quedar en el video. Vamos a imaginar que uno de ustedes empieza ahí con su relajo y empieza a empujar a uno, empieza a empujar al otro, y el otro se empieza a enojar y también empieza a empujar con el que está al lado, y empiezan todos ahí a moverse, a moverse, a moverse. En algún momento, ¿qué es lo que va a suceder? Este espacio que está aquí y esta pequeña puerta que por lo general está abierta en esta escuelita, pues va a terminar haciendo que ustedes empujen a uno de ustedes por aquí y se salga. Este espacio ya no va a ser suficiente. Lo mismo pasa con los cuerpos. Recuerden que esos empujones de ustedes es la energía cinética de estas moléculas. Estas moléculas, cuando el calor empieza a aumentar, empiezan a rebotar unas contra otras. Entonces, el espacio que están ocupando ya no es suficiente. Y empiezan a estirar y estirar y estirar un poquito más el cuerpo. Entonces, eso es lo que se conoce como una dilatación. Cuando la temperatura, cuando el calor aumenta, empieza una dilatación del cuerpo. El cuerpo se expande y entonces llega a ocupar más espacio del que está ocupando. ¿Dónde podemos ver la idea de una dilatación? Si ustedes observan los trenes, ahora que está de moda el famoso tren Maya, bueno, ahora no tanto, ¿no? Por toda la recesión, pero pues ese tren Maya va a llevar, ¿no? Los trenes llevan rieles. Los rieles, jóvenes, como ustedes saben, pues no es una única vara que está conformada, sino que son varias que se pegan unas con otras. ¿Qué sucede con esas rieles? Imagínense ustedes que pegamos dos aquí y esas rieles ven pasar uno y otro y otro y otro y otro vagón del tren. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a tener fricción. Esa fricción aumenta el calor y al aumentar el calor aumenta la energía cinética y entonces empiezan a moverse las moléculas. Entonces imagínense que están aquí, estos vagones así bien pegaditos, empieza el calor, empieza el calor, empieza el calor y se empiezan a expandir. ¿Qué va a suceder con esos dos vagones? Que como ya no caben y están intentando crecer, pues entonces se van a ir para arriba. Entonces, imagínense estas rieles para arriba, lo peligroso que es para un tren. Entonces las personas encargadas de hacer todo esto tienen que saber cuál es la dilatación que tiene el metal con el que están fabricando las rieles para que cuando esto dilate no existan estos espacios enormes y se vaya a generar un accidente. La dilatación entonces es el aumento que sufre un cuerpo por el movimiento de sus moléculas, ¿sí? Así como está la dilatación, pues también existe la contracción. Cuando la temperatura, el calor comienza a disminuir, entonces también los cuerpos como que se van relajando y van ocupando un menor espacio. Después de una dilatación, la temperatura disminuye y entonces también los cuerpos se contraen. Eso es lo que nos interesa de la dilatación. Ahora, como nos pasó en los ejercicios anteriores, como por ejemplo con la densidad,
La idea de la dilatación es un valor que ya está calculado. De hecho, se conocen como coeficientes de dilatación. Cada material tiene un coeficiente de dilatación. La madera, el acero, el agua, todo eso tiene un coeficiente de dilatación que ya está plenamente establecido. Ahora, ¿qué es importante recalcar? Que la dilatación existe de tres formas: la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Ahí está. Si ustedes se fijan, y lo hemos estado trabajando en muchísimas ocasiones, existen tres porque nosotros conocemos tres dimensiones. Obviamente, la dilatación lineal está hablando de materiales que pertenecen a una sola dimensión, que tienen una longitud. Llámese, por ejemplo, un cable, ¿sí? Una tira de cable, por ejemplo, tiene una dilatación lineal. Se calienta, aumenta lo largo. Solamente eso es lo que puede hacer. Ahora, dilatación superficial. Imagínense ustedes que agarran un cuadradito o un circulito de algún material y lo dejan al sol. Va a tener una dilatación, pero no va a dilatar solamente a lo largo o a lo ancho, sino que va a dilatar en sus dos dimensiones. Por eso es una dilatación superficial, es un área. Y en el caso de lo volumétrico, pues creo que se entenderá muy bien, ¿no? Es un volumen, aumenta en tres dimensiones: largo, ancho y lo que se conoce como espesor, ¿no? Independientemente del nombre, pues estamos aumentando en tres dimensiones. Es un volumen el que está aumentando. Cuando dijimos que los valores ya estaban calculados, estamos hablando de lo que se conoce como los coeficientes de dilatación. El coeficiente de dilatación, jóvenes, pues ya está calculado y para ello se usaron las siguientes formulitas, ¿sí? Vamos a ver. Observen que para calcular estos valores para madera, para el acero, para el agua, para el plástico, se utilizó esta formulita que tienen aquí. ¿Cuál es la ventaja y por qué estamos hablando de los tres al mismo tiempo? Porque sin importar que estemos hablando de diferentes, de tres valores diferentes, la verdad es que estas fórmulas se repiten. La única cosa que va a cambiar es que aquí ya no voy a hablar de una longitud. Si voy a trabajar ahora con la dilatación superficial, pues primero que nada le ponemos un nombrecito diferente. Si a este ya le llamé alfa, pues a este le llamo beta. Ya no va a ser una longitud final, sino que voy a obtener una superficie final. Ya no voy a obtener, o no voy a tener más bien una longitud inicial, sino que voy a tener una superficie inicial. Exactamente lo mismo aquí, superficie inicial. Y aquí sí, como estamos hablando de temperaturas, pues estas se conservan. Observen las similitudes entre estos dos valores. Lo único que está cambiando es longitud por superficie. Es lógico pensar que cuando dibujemos el otro, vamos a tener que ya no es longitud, ya no es superficie, sino que estamos hablando de volumen final menos volumen inicial. Y aquí abajo pues tenemos el producto del volumen inicial, como los otros anteriores, por las temperaturas. ¿Sí? Observen entonces por qué trabajamos al mismo tiempo las tres fórmulas, porque a final de cuentas son la misma. Si aprendemos a manejar esta, pues ya podemos usar sin ningún problema estas dos que tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? En los libros anteriores o en otros libros viene de esta forma. En sus libros, en vez de esto, aparece un triangulito y una T. Esto no es más que el incremento de temperatura, así se le llama. Incremento en la temperatura. ¿Cómo lo calculo? Pues tomo la temperatura final y le resto la temperatura inicial. ¿Cuánto aumento? Eso es este valorcito que ustedes van a encontrar. Yo les recomendaría que lo aprendan a utilizar de esta forma, pues porque primero que nada cuando haya despeje se les va a hacer más sencillo. Segundo, es un poquito más explícito lo que estamos haciendo en estos tres casos y no en este que aparece aquí. Sin embargo, pues como dije antes, eso es lo que tienen en sus libros y lo tienen que conocer. Ahora, cuestión importante nuevamente.
Estos valores, ¿para qué los puse? Pues para conocerlos, porque a final de cuentas no esto van a utilizar. Recuerden que alfa, beta y gamma ya están calculados. Ya hay una dilatación lineal para la madera, y ya hay una dilatación superficial para la madera, y ya hay un coeficiente de dilatación volumétrico para la madera. ¿Qué entonces me interesa conocer? Pues cómo afectó el calor al material con el que estoy trabajando. Entonces, si volvemos a la formulita, ¿qué es lo que me interesa? No me interesa este. Me va a interesar lo que pasó al final, la longitud final. Y para ello vamos a tener que encontrar el valor de la longitud final. Por eso vamos a despejar. Vamos a dejar solita a la longitud final. ¿Por qué hablo de esta? Porque recuerden que si ya hago este, también tengo este y también tengo este. Solamente voy a cambiar la L por la S o por la V. Entonces, da igual. Vamos a hacer este despeje usando este pedazo de pizarra para no borrar todavía. Y vamos a ver cómo calcular la longitud final. Observen que lo primero que tengo que quitar es aquello que está dividiendo. Vamos a borrar esto, ya sabemos qué significa. Y todo esto que está dividiendo tiene que pasar multiplicando. Recuerden, el signo de igual lo mandamos a multiplicar. Entonces voy a tener longitud final, menos longitud inicial es igual a alfa por todo este monstruo que aparece aquí. Longitud inicial por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Quién o a quién tengo que mandar para el otro lado? Ahora tengo que mandar a la longitud inicial. Entonces voy a tener longitud final es igual a alfa por longitud inicial por temperatura final menos temperatura inicial, y todo eso sumado con longitud inicial. ¿Sí? Observen entonces qué es lo que estoy trabajando aquí. Tengo ya el despeje de la longitud final. ¿Sí? Ahora, lo único que tendría que hacer son todas las operaciones que aparecen aquí. Sin embargo, y si ustedes se fijan muy bien, esto que está aquí no se parece o no se va a parecer a lo que ustedes tienen en sus libros. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Qué es lo que tendríamos que analizar al hacer este ejercicio? Primero que nada, para que se parezca un poquito, vamos a cambiar o vamos a invertir el orden de la suma que aparece ahí. Vamos a tener longitud final es igual a alfa y vamos a tener por aquí, perdón, vamos a cambiar el orden, dijimos. Longitud inicial primero, más, observen que estamos yendo así, alfa por longitud inicial, por temperatura final, menos temperatura inicial. Y ahí está. ¿Sí? Ahora, observen que en estos dos valores tenemos a la longitud inicial. Lo que vamos a hacer es utilizar la idea del factor común. Vamos a quitar a la longitud inicial y la vamos a dejar aparte. ¿Cómo va a quedar entonces? Longitud final es igual a longitud inicial y vamos a ponerlo todo ahí adentro. Como ya tengo a la longitud inicial afuera, pues aquí longitud inicial entre longitud inicial 1. Y aquí, cuando yo haga esta división, pues, primero que nada el signo más, y este lo voy a quitar porque ya lo tengo aquí. Y voy a tener alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Observen entonces que ahora esta formulita ya se parece a la de sus libros. Entonces, esto es un paso que no aparece en sus libros en muchas ocasiones, pero es necesario para lo que nosotros estamos trabajando o los ejercicios que vamos a realizar. En el siguiente video vamos a dar un ejemplo de cómo realizar un ejercicio utilizando estas formulitas.
Y nada más para terminar, recuerden, ya calculé la longitud final, pero si quiero la superficie final, pues solamente voy a cambiar la L por una S, una L por una S. Y en este caso, pues aquí ya no aparece, ¿verdad? Y si quiero el volumen final, pues en vez de L voy a poner V. Y en vez de L voy a poner V. Eso es todo. Ya tenemos las tres fórmulas finales que vamos a necesitar por ahora.